la porción que acabamos de leer, si vemos justo el texto anterior, tenemos lo que Juan llama el propósito del libro del Evangelio, que es que todo esto se escribió para que leyendo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Y si uno viene leyendo el Evangelio de Juan, cuando llega a esa parte, terminó el libro, ¿no? Cuando el autor dice, bueno, ¿por qué escribí lo que escribí? Se acaba. Y lo que continúa, el pasaje que leímos hoy y hasta el final del Evangelio de Juan, es lo que los biblistas han acordado en llamar el segundo final del Evangelio de Juan. Hay un primer final que se cree que es el original y un segundo final que se cree que por la antigüedad que tiene, que es mucha, ha sido la misma comunidad de Juan en la que se originó el Evangelio. ¿Sí? Cada Evangelio responde a una comunidad distinta. Mateo a la comunidad matiana, Lucas a la lucana, Marcos a la marcana y Juan a la comunidad joánica, se llama, o a la comunidad del discípulo amado, ¿sí? Juan. Y es esta comunidad que tiene la necesidad de contar esta otra aparición de Jesús resucitado, aparte del grupo de discípulos. No están todos, son 7 que han vuelto a Galilea. Voy a señalar cuatro elementos de este texto. El primero es esto que hacen los discípulos, de estar en Jerusalén, de ver a Jesús resucitado en Jerusalén 2 veces, ¿no? María lo ve una, ellos lo ven sin Tomás, la primera aparición al grupo completo, y lo vuelven a ver una segunda vez, esta vez con Tomás adentro. Ven a Jesús resucitado. El domingo pasado veíamos que Jesús los saluda, les desea la paz, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les recuerda que Él los está enviando a ellos, y uno dice, bueno, suficiente para que arranque la iglesia, ¿no? Si se apareció Jesús, si no murió, si resucitó, y encima se aparece, y nos da su Espíritu, y nos envía, uno dice, arranca la iglesia. No. El texto de Juan hoy nos dice que la iglesia no arrancó y que 7 de 11 se rajaron a Galilea, básicamente. Se volvieron a su vida anterior. Pedro y los hijos de Zebedeo eran pescadores y sumaron alguno más y están en Galilea. Es el lago de Tiberíades, así aparecía en el texto de Juan llamado, pero es el lago de Galilea del que hemos hablado tantas veces, donde pescaban y han vuelto a pescar. No están pensando cómo van a seguir contando la historia de Jesús, sino que volvieron a agarrar las redes y a pescar, ¿no? Volvieron para atrás. Hay una canción que parece que es muy conocida y yo no conocía, que no sé si capaz que viene de un negro espiritual, no lo sé, que se llama He decidido seguir a Cristo. ¿La conocen? ¿Sí? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando pensaba en estos discípulos, pensaba en esta canción. La acústica me ayudó, ¿no? Pensaba en los discípulos, ¿no? La canción habla del momento de conversión o de la decisión de seguir a Cristo y de que hay cosas que uno en ese momento deja atrás, a las que no va a volver, porque cambia, porque hay una transformación. Y pensaba en los discípulos, ¿no? Todo lo que les pasó, Jesús aparecido, resucitado, faltaban bombos y platillos y estaba todo. Sopla el Espíritu Santo, los envía como Dios me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan. Sí, dijeron los discípulos. Acto seguido, 7 de 11 se van a Galilea y vuelven a pescar. Y se tiene que aparecer Jesús resucitado para que no suceda esto. Y los saca de ese volverse atrás, los saca con una nueva aparición donde tiene algo más para decirles, para mostrarles y para que puedan asumir el desafío de llevar adelante la misión. No volver atrás. Segundo elemento que quiero rescatar.
Están pescando, han intentado pescar toda la noche. Se trata de Pedro, de los hijos de Zebedeo. Son pescadores. Y son pescadores de ese lago. No es que pescaban en otro lado, no es que pescaban con caña toda la vida y ahora están pescando en una barca con red. Son pescadores. Saben el movimiento de los peces en el lago. Saben qué pasa si hay luna, si no hay luna. Si hay viento, si no hay viento. Saben todo, son años de oficio. Y como pasa tantas veces, deben ser hijos de pescadores, nietos de pescadores en el mismo lago de Galilea toda la vida. Tienen toda la experiencia del mundo. Tienen toda la expertise, se dice, ¿no? Cuando uno tiene las herramientas necesarias para hacer lo que hace. Tienen todo esto. La experiencia, el bagaje, las anécdotas de padres, abuelos, tienen toda la información. Están formados para esto. Sin embargo, han pescado toda la noche sin pescar. Nada. Y recién al amanecer, cuando ya seguramente iban a volver a tierra, aparece Jesús, les dice dónde echar la red y pescan una guasada, ¿no? 153 peces. Y la red ni siquiera la pueden cargar en la barca, la tienen que arrastrar y es Pedro finalmente el que desde la orilla la saca, ¿no? Fue necesario que escucharan la voz de Jesús, que a pesar de lo que saben, que a pesar de la experiencia, que a pesar de todo el recorrido que tienen, necesitaron escuchar a Jesús, que no era un gran pescador, pero decía lo que había que decir. Y cuando lo obedecen, recién tienen pesca, ¿no? La iglesia puede saber mucho, las personas de fe podemos tener toda una experiencia, ¿no? Yo puedo decir, he nacido en el banco de atrás de la iglesia, lo cual es casi verdad porque de chiquito vengo a la iglesia. Y no me suma para esto. Lo que me suma es tener, como los discípulos, la apertura para escuchar la voz de Jesús y hacer caso. Porque los discípulos, como en ese otro texto, en el de Lucas, Pedro le va a decir a Jesús, en ese texto reconocen que es Jesús, mirá, ya pescamos toda la noche, no hay pesca hoy. Pero en tu palabra lo vamos a hacer, dice Pedro en ese otro texto. No como, vamos a probar. Vos no tenés ni idea de esto, Jesús, pero vamos a probar. Y lo hacen y pescan, ¿no? No era lo que sabían, no era la experiencia, no era el bagaje de información que traen, sino poder escuchar a Jesús y hacerle caso. La iglesia debe escuchar en todo tiempo la voz de Jesús. A pesar de lo que sabe, a pesar de la experiencia, a pesar de nuestra formación, es necesario detener el oído y distinguir la voz de Jesús y lo que nos dice en este tiempo. Tercer elemento. ¿Cuántos peces pescan? 153. Como muy, ¿no? ¿Se imaginan pescar, no sé, Maga que tiene experiencia con las redes en el lago, sacar la red y decir, bueno, capaz que ella lo tiene que catalogar? Pescamos 153 ejemplares de trucha arcoíris, tamaño, ¿no? Pero estos eran pescadores. ¿Por qué ponen 153? ¿Se imaginan contando después la historia de la comunidad? Escribí que 153 peces. ¿A qué sentido tiene? ¿No? Salvo que uno sea pescador orgulloso, que diga, fui a pescar y pesqué, no sé, a ojo de buen pescador, que va agrandando el tamaño del pez, ¿no? Cuando cuenta que lo pescó. ¿Por qué dice 153? En el Evangelio de Juan aparecen elementos en repetidas oportunidades que se llaman polisémicos, ¿no? Que tienen más de un sentido, muchos sentidos. Y pasa esto con el número porque llama la atención, ¿no? ¿Se imaginan? En la costa, un pez, 2, 3, hasta llegar a 153, ya alguien dijo, ya está, llevémoslo. ¿Para qué lo vamos a contar? Pero aparece el número. Una de las posibilidades, interpretando ese número,
Es lo que algunos textos extrabíblicos de la época, no son parte de la Escritura, dicen que en ese lago había 153 especies de peces. Y que en la pesca que hacen, escuchando la voz de Jesús, sacan 153, uno de cada uno, ¿no? Y él tiene un sentido, ¿no? Todo animal que había en ese lago ha sido pescado. No hay pez que quede afuera de la red que se tira en el nombre del Señor. ¿Se entiende para dónde va? No, todos los peces entran en esa red. Las 153 especies. Grandes, gordos, flacos, chiquitos, con una forma, con la otra. Todo pez de este lago entra en esa red, tiene cabida y es pescado por el grupo de discípulos. Otra lectura de este número tiene que ver con los pueblos de la antigüedad que el pueblo de Israel conocía. Y dicen que en el tiempo bíblico había, o por lo menos los que conocía el pueblo de Israel, 153 pueblos, ¿no? Hacia el lado de lo que después fuera Europa, los romanos, para el lado de los fenicios, para el lado de Egipto, 153 pueblos. El mundo conocido para el pueblo de Israel eran 153 pueblos. Y también tiene un sentido, ¿no? La pesca de la iglesia que pesca en el nombre del Señor llega a todos los pueblos. No hay pueblo que quede afuera de la posibilidad de recibir o que la misión de la iglesia llegue en medio de ellos, ¿no? Un sentido distinto, pero parecido también. En una es que todos son parte y en el otro es lo que tenemos para compartir llega a todos, sin excepción. Nadie queda afuera. Y el cuarto elemento que quiero señalar es el diálogo de Jesús con Pedro. Pedro, que había negado a Jesús en el Evangelio de Juan, si lo buscamos más atrás, está Jesús anunciando, bueno, antes de que cante el gallo me vas a negar. Yo nunca te voy a negar. Y si es necesario morir por tu causa, voy a morir, dice Pedro. Antes de que cantara el gallo esa misma noche estaba Pedro solita su alma negando a Jesús una vez, 2 veces, 3 veces. Y es como que Jesús le da la oportunidad de salvar esa situación, ¿no? Porque aparece 3 veces también la pregunta. ¿Me amás? Te amo. ¿Me amás? Te amo. La tercera que parece que le duele a Pedro, quizás como le debe haber dolido a Jesús, saber que Pedro lo iba a negar 3 veces también. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y siempre la misma respuesta, apacentá mis ovejas. Pedro tenía un trabajo que hacer, de apacentar ovejas. No era pastor de ovejas, era pescador. Tenía que seguir pescando, que fue lo que pasó antes. Pero de lo que pescara tenía que hacer un rebaño y apacentar ese rebaño. La respuesta del amor de Pedro se traducía en apacentar al rebaño. El amor de Pedro a Jesús tiene que ver con apacentar el rebaño. ¿No? ¿Me amas? Sí, te amo. Apacentá mis ovejas entonces. No una. 3 veces le dice esto. La tarea de Pedro, del liderazgo de la iglesia, es apacentar el rebaño. Diría el mismo Evangelio de Juan, Jesús, yo soy el buen pastor, el que cuida a las ovejas, el que las lleva a lugares donde tienen agua y alimento, el que da su vida por las ovejas. Yo amo a mis ovejas y mis ovejas me conocen, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio de Juan también. Una frase que leí esta semana, que no me acuerdo de quién es, porque si no diría el autor, decía que para amar a alguien, a una persona, había que estar dispuesto a abrirse a esa persona. Y cuando veía esta pregunta del amor de Jesús preguntando a Pedro si lo amaba y que apacentara las ovejas, como que el amor tenía que ver, el amor de Pedro a Jesús tenía que ver con las ovejas, recordé esa frase. Y es verdad, si uno no está dispuesto a abrirse, no sé, amor de pareja,
si yo estoy conociendo a Muriel, digamos que somos amigos, como fuimos en algún momento, y yo no estoy dispuesto a abrirme a algo distinto y a conocer, y a escuchar, y a tratar, no se va a dar el amor, ¿no? Se pueden dar otras cosas, pero no amor. Hay amor cuando uno está dispuesto a abrirse, y el abrirse implica que uno se abra y cuente algo de uno, pero en esa apertura también uno está dispuesto a recibir lo que el otro tiene para decir, para conocer lo que el otro tiene para decir. Cuando la iglesia está llamada a amar, a apacentar el rebaño, tiene que estar dispuesta a amar en ese sentido, a tener la apertura para escuchar, para conocer. Recordaba, pensando en esto también, y con esto voy terminando, al pastor Jorge Colet, que trabajó toda su vida, todo su ministerio en medio del pueblo COM, en la JUM, que es la Junta Unida de Misión, que tiene nuestra iglesia junto a otras iglesias en Chaco, en Castelli. Él terminó en la Facultad de Teología y lo mandaron su primer designación a Chaco, para que estuviese un tiempo, 4 años, 6 años, y estuvo hasta que se jubiló, ¿no? Se enamoró de esa comunidad COM, y su trabajo no era formar una iglesia, era acompañar a ese pueblo originario en ese lugar, junto a otras iglesias, acompañar, velar, conocer. Y cuando Jorge ha contado en algún encuentro, nos ha contado parte de su experiencia, nos ha dicho que él ha aprendido de los pueblos originarios que Dios, a nosotros los occidentales, nos da tantas oportunidades de callarnos la boca y no las hacemos. No tomamos esa posibilidad. Y él dice, cuando yo empecé a trabajar con el pueblo COM, me di cuenta que ellos se quedaban callados. Y él hablaba, y hablaba, porque, ¿no? Como dijo H, silencio incómodo. Ese es un pensamiento netamente occidental. Nadie dice nada y uno dice, qué silencio, ¿no? Como que hay que matarlo al silencio. Porque a nosotros nos incomoda. Occidentales ruidosos, ¿no? Medios verborrágicos. Y él dice, Dios nos da tantas posibilidades de callarnos la boca y nosotros no las tomamos. No sabría qué decirte y seguimos hablando. No, cuando alguien nos cuenta algo, la verdad no sé qué decirte, yo en tu lugar, qué, no sé qué, bueno. Si no hay nada para decir, no hay nada para decir. Es una anécdota nada más, pero hay que tener esa disposición, ese amor, para poder tener esa apertura de escuchar y conocer. En este caso, Jorge Colet conociendo al pueblo COM. Hay que tener una apertura. ¿Cómo voy a entender si no me abro y estoy dispuesto a escuchar? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia con apertura si no puedo abrir y escuchar qué le pasa al otro? Si no puedo conocer. Si yo quiero empezar una relación de pareja con alguien y no estoy dispuesto a escucharla, no voy a tener una relación de pareja. Voy a tener otra cosa. Pero hay que tener una apertura de escuchar, de conocer, para que el amor se pueda dar. Y la iglesia está llamada a esto. No a decir, qué bueno que viniste. No, yo te quería contar, qué bueno que viniste. Chau. No. Poder escuchar, poder conocer, poder entender. Nos posiciona en otro lugar. El amor que Jesús le reclama a Pedro y que se lo invita a amar a las ovejas. Apacienta mis ovejas. Vos, Pedro, vos, iglesia, tenés que ser buen pastor, acompañando, amando, cuidando, ¿no? Parte del desafío que nos toca. No volver atrás,
poder distinguir la voz de Jesús en medio de lo que sabemos, lo que conocemos, de nuestra experiencia, poder escuchar verdaderamente lo que Jesús tiene para decirnos, poder ver que en la red entran todos los peces. No hay pez que quede afuera. Todos los peces tienen lugar. Todos los pueblos pueden escuchar. Toda la gente merece y necesita recibir la misión de la iglesia. El amor que Jesús le reclama a Pedro, es el amor de la iglesia al rebaño y a ser comunidad. Que sea el Espíritu de Dios que nos anime, nos movilice para que podamos ser esa iglesia, esos discípulos, ese Pedro que distingue la voz de Jesús, que escucha y que la pone en práctica. Amén.